Así que voy a leer, contra mi costumbre, creo que voy a leer lo que escribí. Se titula, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Se titula La maldición de una poesía para poetas. Data de 1975, una antología de la poesía italiana de aquella época que se tituló El público de la poesía. O sea, la antología de poetas se titulaba El público de la poesía. Uno de los antólogos, a quien voy a citar varias veces, Alfonso Berardinelli, es un hombre muy ácido y muy ingenioso, yo lo conocí, es italiano. Diría después que ese título aludía al hecho de que el único público de la poesía era un público de poetas, reales o potenciales. Acá ya se ve la ironía latente del Tano este, ¿no? En realidad es romano, no es napolitano, ¿no? Si se esperara que dije Tano. Bueno. La fecha, 1975, puede parecer lejana, pero la noción de un poeta que escribe para poetas es bastante anterior. De la antigüedad grecolatina nos han quedado algunas muestras de poesía sobre poesía. Así, el elegíaco Semónides de Amorgos, del siglo VI a.C., escribió: Ende to calistón kios ei penaner, oye per filón geneeto ie de caiandron. Traduzco: esto, lo más hermoso, dijo el varón de Quíos, cual las generaciones de las hojas, así las de los hombres. El varón de Quíos es Homero, es decir, que Semónides cita en su poesía un verso de Homero y lo elogia. Sin embargo, a este juicio estético sigue una reflexión de orden moral basada en el sentido del verso, no en su composición. En el otro polo tenemos el famoso verso de Horacio, Arte Poética 359, que dice: Indignor quandoque bonus dormitat Homerus, o sea, me indigno si dormita alguna vez el bueno de Homero. Es decir, que Horacio pensaba que hasta Homero, considerado por él mismo el mayor poeta, de vez en cuando se echaba una siestita y escribía alguna cosa indigna de él. De ahí ya salió Augusto Monterroso a después decir que Homero era un tipo que se la pasaba durmiendo. ¿No? Una exageración. Lo conocen Augusto Monterroso, un narrador guatemalteco, recomendable, un tipo muy gracioso. Bueno, Platón en sus diálogos cita con mucha frecuencia a los poetas, pero siempre para aceptar o rechazar la idea, el contenido conceptual de los versos, y nunca para abrir juicio sobre la textura verbal, o sea, sobre cómo está hecho cada verso o cada poema. No sin notables antecedentes en la Grecia clásica, los poetas alejandrinos y después los romanos, a partir de Catulo y Horacio, no vacilaron en escribir para y muchas veces contra otros poetas. Es famoso el sarcástico desdén de Catulo por ciertos poetastros de su época, como Sufeno y Aquino. Bueno, qué lástima que esto no sea una charla sobre Catulo, porque si no les leería entero el poema sobre Sufeno, que es de morirse de risa. Y muy sabio, porque después de mostrar los horrores que escribe este tipo, y que encima se cree una gran cosa, termina diciendo con gran nobleza Catulo: todos somos Sufeno en algo. ¿Está bien eso? Bueno, eran los que más detestaban eran Sufeno y Aquino, pero tengan este nombre, Aquino, no es difícil. El poeta latino sabía desde luego que no escribía para todo el mundo. Solo una exigua minoría sabía leer. Y de esta exigua minoría, una minoría aún más exigua, estaba en condiciones de leer poesía y apreciarla. También era cierto que no todos los lectores de poesía eran poetas en potencia o en acto, como dice irónicamente Berardinelli. Acerca del tal Aquino, que detestaba a Catulo, no quiero dejar de citar a Cicerón, que dijo de él con mortal elegancia: hasta ahora no he conocido jamás un poeta
y conste que fui amigo de Aquino, que no pensara ser el mejor. Quizás sea productivo, volviendo la mirada al presente, estudiar de qué modo la conciencia de no tener otro público posible que el de los pares lleva al autor de poesía a tomar decisiones en cuanto a los temas, modos y formas que puede aceptar su escritura. Lejana nos suena la advertencia de Robert Graves, según la cual el poeta debe escribir como un poeta y no como una escuela o un conventículo, por no decir conventillo. De esto sobrenada enseguida una pregunta inquietante. ¿Tales decisiones no alejan de la poesía al lector nacido libre, o sea, ingenuo? Eso quiere decir ingenuo en latín, ¿no? Nacido libre. Al lector que no sufre en sí mismo el destino de intentar el verso y de buscar el poema. Yo sé bien que esta pregunta de verdad no creo que inquiete a la mayor parte de los seres humanos. Por eso es inquietante, pero para mí, no sé si para el 90% de la humanidad. Pese a todo la voy a considerar, puesto que creo en la importancia cultural de la poesía y social. No importa que esté escrita en verso o en prosa, que sea oral, que sea cantada o que adopte formas singulares como los graffiti. Puede adoptar muchas formas la poesía, ¿no? A veces aparece cuando uno menos se le espera, en la frase de un niño. La maldición de una poesía escrita, a veces sin plena conciencia de esto, para otros poetas, arraiga en el hecho de que los poetas tienen algo llamado ego. Ya vimos el caso del problemático Aquino, pero la ironía de Cicerón va al fondo de la cosa. No hay poeta que no se crea el mejor, incluso si es el peor, si hubiera tal cosa como el peor, dado que la fealdad y el descuido no tienen forma. Uno de los modos que asume esta maldición hoy es la de una poesía cuyo único tema es la escritura de poesía. Si el poeta escribe para hablar de cómo escribe, o de qué escribe, o de por qué escribe, o de los efectos que escribir causa en su complejo psíquico. Por ejemplo, como no quiero leer cosas que no me gustan, voy a leer algo que sí me gusta, de un poeta italiano llamado Valerio Magreli, que nació en Roma en 1957. Es un viejo, ¿no? Tiene 2 años más que yo. El libro se titula Ora serrata retina, es una expresión de la anatomía, es una parte de la retina, él se concentra en lo visual. Bueno, dice, estos poemas los rescata Pablo Anadón en su antología El astro disperso, que voy a leer en italiano después la traducción de Pablo. Preferisco venire dal silenzio per parlare, preparare la parola con cura perché arrivi alla sua sponda scivolando sommessa come una barca, mentre la scia del pensiero ne disegna la curva. La scrittura è una morte serena, il mondo diventato luminoso si allarga e brucia per sempre un suo angolo. Prefiero venir desde el silencio para hablar, preparar la palabra con cuidado, así llega a su orilla deslizándose sumisa como una barca, mientras la estela del pensamiento traza su curva. La escritura es una muerte serena. El mundo iluminado se dilata y quema para siempre uno de sus rincones. Es decir, que el poeta al escribir, ¿verdad?, clausura, quema algo de sí mismo. Eso también lo pensaba Enrique Bach, pensamiento semejante del poema como un sacrificio que uno hace. Son experiencias por ahí muy personales, no generales. El segundo poema que les voy a leer del mismo poeta, de Valerio Magreli, dice: un tempo si portava sulla pagina il giorno trascorso, adesso invece
si parla solamente del parlare. Come se nel tragitto dall'impressione alla carta si fosse rischiusa una vertigine. Dunque, passando dall'una all'altra sponda, tutte le mercanzie vanno perdute e il viaggiatore, dimenticato il viaggio, sa narrare soltanto del pericolo corso. Ahora no traduce. En un tiempo se llevaba a la página el día transcurrido. Ahora, en cambio, se habla solamente del hablar. Como si en el trayecto del sentido al papel se hubiera abierto un remolino. Así, pasando desde una a la otra orilla, todas las mercancías se hunden y el viajero, olvidado ya el viaje, solo sabe contar del peligro sorteado. Tal como aparecen en la antología, el segundo poema se deja leer como una crítica al primero. Un poeta escribe para hablar de cómo escribe. ¿A quién le puede interesar eso? Sino a los del oficio o a profesores de estética o de historia de la literatura. Hay además en el segundo poema un attimo di nostalgia. Antes se hablaba de la vida y ahora solo se habla del hablar. Con el irónico agregado de que también este es un poema sobre la escritura. Solamente si parla del parlare, en efecto. La cuestión, no obstante, es más amplia. El olor a cenáculo impregna mucha parte de la poesía que hoy se publica, pero de un modo diverso de lo que ocurría en el pasado no tan lejano. En la Francia de 1866 se enfrentaban, según se sabe, los simbolistas y los parnasianos. Al lado de un Verlaine o de un Mallarmé o de un Leconte de Lille, había muchos poetas de segunda fila, algunos buenos, que se apegaban a los preceptos de la escuela si es que no se pasaban silenciosamente a la escuela contraria. Hoy no hay dos escuelas que de algún modo dialogan silenciosamente, que dialogan entre sí. No hay dos escuelas, hay 2000 escuelas cuyos alumnos no opinan realmente sobre lo que escriben los de la escuela de al lado. Esto sobre todo me parece a mí digno de nota. Aún sabiendo todos, más o menos conscientemente, que escribimos para los pares, falta o escasea mucho la crítica honesta y sincera. Se puede elogiar hiperbólicamente o guardar silencio, pero no es políticamente correcto decir, por ejemplo, me gustan tus versos, este y aquel, aunque les haría tal o cual reparo. El que esto dice, lo digo por experiencia, se gana el odio eterno del reparador. Qué mejor aprendizaje, sin embargo, que oír la crítica de un compañero, si es leal y sincera y no malévola. A menos es claro que yo realmente me crea como Aquino, el mejor de todos, en cuyo caso, como soy el maestro de mi generación o de todas las generaciones desde Gonzalo de Berceo hasta hoy, no puedo oír la menor crítica sin sentirme menoscabado y perplejo. Al mismo tiempo, el cenáculo o el jefe del taller imponen su autoridad al inseguro, que parece no advertir su propia obediencia o teme demasiado el riesgo de equivocarse, como si hubiera para los seres humanos algún otro modo de aprender. Pero qué bocanada de aire fresco siente el lector cuando oye a su autor dejarse llevar por su pasión, por su angustia, por su nostalgia, por su ansia de belleza, y hallar la forma poética para todo eso, en lugar de seguir tácitamente, como también dice Berardinelli, órdenes que nadie le ha dado. Agrego que existe entre los poetas de hoy, al menos en Argentina, un prejuicio raigal contra la lírica, de manera que lo más frecuente es la pintura descarnada y sin gracia, o el coloquialismo más crudo, o la ironía sin esperanza, o el regodeo en el asco. Hablar de la basura, las violaciones, la brutalidad y los coágulos es posible. Hablar de los batallones blancos de la espuma, o de unos dedos que el rosal quisiera, o de unos ojos abiertos entre el rocío. ¡Qué ingenuidad! Hace no mucho más de 100 años un poeta escribió esto. Cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma.
Tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma, y en tus labios compendias la alegría del mundo. No olvidaré nunca la sonrisa de una alumna que oyó estos versos leídos por mí en un aula del profesorado. Comprendí que se le estaba revelando un mundo nuevo. En cuanto a mí, los años vividos no han hecho sino enriquecer estas palabras de Rubén Darío. Se enriquecen por la nostalgia según esos labios han dejado de sonreírme. Suelen argumentar los expertos que no hay tal cosa como un lector común de poesía. Yo no lo creo así. Como docente he visto la emoción en muchos rostros al oír poesía auténtica de todas las épocas, a lo largo de muchos años, entre adolescentes, entre adultos jóvenes y no tan jóvenes. He visto a personas sin formación literaria echarse a llorar al oír una rima de Gustavo Adolfo Bécquer, o quedar mudos de estupor al oír un soneto de Enrique Banz o de García Lorca. Por ejemplo, este que se titula El poeta pide a su amor que le escriba, cuyo terceto final dice: llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahora, bueno, voy a decir esto también. Otra cosa que suelo ver en algunos poetas, sobre todo los más jóvenes, es el miedo a expresarse. Como si la única figura retórica permitida fuera la elipsis, como si abrir el corazón fuese un pecado, o como si odiaran la literatura. Es cierto que no toda literatura es poesía, pero toda poesía es, en alguna medida y fatalmente, literatura, buena o mala. Los poemas, nos guste o no, se hacen con palabras, y no solo con espacios en blanco. El amor vacui no me parece buen consejo. Esto también nace, yo creo, de la maldición de escribir pensando en la aprobación de otros poetas. Se parte del supuesto no analizado de que hay que ser breve, parco, escueto hasta la oscuridad, orden que nadie ha dado y que muchos acatan. La tradición muestra hasta el hartazgo que un buen poema puede tener entre 2 versos y 20.000. Lo que importa no es la extensión, sino el logro artístico. No sé si era Octavio Paz el que decía que un solo verso puede salvar un libro y que a veces un verso vale más que muchos o lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ejemplo de un poema de 2 versos, una canción anónima del siglo XVI que dice: a los árboles altos los mueve el viento y a los enamorados el pensamiento. Yo creo que es uno de los poemas más altos de la lengua castellana, en su tremenda brevedad. A los árboles altos los mueve el viento. Uno ve eso, esas enormes moles sólidas, arraigadas al suelo, sin embargo se mueven con el viento, y a los enamorados el pensamiento. No hace falta nada más. Paso a la página. Desde hace 8 años yo he tenido el privilegio de asistir a la evolución de un poeta que estimo especialmente. Es Ricardo Herrera, nacido en Buenos Aires en 1949. Como él mismo dice, son poemas escritos por Herrera el Viejo. Uno de los libros se llama así, antes que le digan que el viejo es el mismo, ¿no es cierto? Asume. ¿no? Título alusivo, porque Francisco de Herrera el Viejo fue también un pintor español del siglo XVI. Herrera es muy amante de la pintura y la usa muchísimo, la cita frecuentemente en su poesía. Los poemas, constan una serie de libros que no les voy a nombrar todos para no cansar. En Herrera conviven el poeta y el crítico de un modo conflictivo y dramático. El impulso lírico se ve casi siempre vigilado, amonestado o ceñido por una extrema conciencia crítica, que además no es ajena al espíritu de la época.
Es decir, que por un lado tenemos ese impulso lírico, de canto, esa especie de himno que surge, ¿no? Uno escucha el poema de Ungaretti, quale canto sorgiva di cuore a nozze, ¿cierto? A ver si me lo acuerdo entero, se llama la notte bella, quale canto se elevato stanotte, quale canto, es imposible traducir, porque uno dice, ¿qué canto se ha elevado esta noche? Y en castellano es una porquería, ¿verdad? Quale canto, porque todo depende de la sílaba, de la sonoridad. Quale canto se ha elevato stanotte, quintesse di cristallina eco del cuore le stelle, que entreteje con cristalino eco del corazón las estrellas. Quale canto sorgiva di cuore a nozze, sono stato uno stagno di buio. Ora mordo come un bambino la mammella lo spazio. Ora sono ubriaco di infinito. El primero Ungaretti, un muchacho de 18 años que escribió esto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Con su casco de soldado, a veces viendo a un compañero muerto al lado. La última parte dice, he sido un pantano de oscuridad, ahora muerdo como un niño a la teta del espacio, ahora estoy borracho de infinito. En medio de esa, es muy lindo toda esa primera parte de Ungaretti, que fue un gran poeta italiano, porque era un hombre muy joven, ¿no? Y escribía en esas circunstancias horrorosas. Hay alusiones, claro, a la guerra, a veces muy conmovedora. El poema, no me lo acuerdo entero, pero empieza diciendo, ¿de qué regimiento son, compañeros? Empieza diciendo, y al final dice, compagni, fratelli, ¿verdad? Y esa palabra tiene un peso. Eso era lo que Ungaretti buscaba, en una poesía muy breve, pero que cada palabra tuviera un peso dado por el contexto, claro. Hermanos, ¿no es cierto? Esos compañeros, otros soldados del otro regimiento, son... Bueno, sí. Entonces, digo esto además porque Herrera es devoto de Ungaretti, eso siempre lo consideró siempre su maestro y lo ha traducido. Bueno, es verdad que en todo escritor consciente de su arte conviven dos personas, la que siente el tiempo histórico o se resiente de él, y la que aspira a lo perdurable, porque anhela librarse de la historia. En un poeta esa tensión es más evidente porque la poesía es más sensible que otros géneros a la resonancia, a la vibración y reverberación de las palabras. Yo hace poco publiqué, perdón que hablé de mí, un poema donde aparecía la palabra brumas. Entonces un amigo me dijo que en Entre Ríos la gente dice cerrazón. Yo le dije, es cierto, pero en el poema que yo escribí la palabra cerrazón no tiene cabida. El poema empieza diciendo, ¿cómo fue que llegaste, hijo mío, al país de las brumas? En realidad es un verso de la Odisea de Homero. Cuando Odiseo llega al país de los muertos, ve a la sombra de su madre. Él se entera recién en ese momento que su madre había muerto, no estaba en su casa, y cuando la ve ahí, ella le dice esas palabras, ¿no? Tremenda, ¿sí? ¿Cómo fue que llegaste, hijo mío, al país de las brumas? Le dice la madre a su hijo. Imagínense la tremenda tensión dramática. Y mi amigo me decía, sí, pero en Entre Ríos la gente no dice bruma ni niebla, dice cerrazón. Estoy de acuerdo, de verdad, yo lo sé, me encanta la palabra, no tengo nada contra la cerrazón, pero en ese contexto no cabe, ¿verdad? Uno tiene que elegir la palabra, no por una cuestión de políticas lingüísticas, creo, sino por el valor que adquieren dentro del cuadro. Así como un cuadro está pintado con colores, y si a mí me dicen, no, mira, este color ya no se usa, tenés que usar este otro, decir, no, pero en este contexto no, el que va es este, y si no te gusta, no importa, buscate otro pintor. Bueno, es decir que hay un poeta y un crítico. En el caso de Herrera, ese crítico está muy pendiente, diría yo, de
del espíritu de la época. No es alguien que se desentienda de lo que la época opina, sino que lo tiene presente. Entonces vamos a ver cómo él lidia con esas dos cosas. Él sabe que su impulso lírico va en contra, absolutamente en contra de lo que la época supone o espera, o por lo menos eso cree. Entonces leeré un comienzo para mí muy emblemático y muy extraordinario, de un poema llamado Paseo Sentimental, un largo poema escrito en 2014. Empieza así: no se apiada de mí mi corazón. Un comienzo exigente. Duda y sigue. Con una hermosa herida vine al mundo, fue todo mi bagaje. Después calla, abandona su ensayo de lirismo y sale a caminar, como quien da su adiós definitivo a lo imposible con un rictus póstumo. Bueno, no sé si, claro que en el texto que tengo delante hay algunos versos que están en itálicas, están en cursivas. Por ejemplo, el primero, no se apiada de mí mi corazón. Y el que dice también, con una hermosa herida vine al mundo, fue todo mi bagaje. Lo otro está en letras normales para que el lector pueda distinguir las dos voces que están ahí. Entonces, está ese primer verso extraordinario, ¿no es cierto? Después él en una nota explica que justamente la traducción de un verso de Ungaretti, una traducción libre, el de Ungaretti es más conciso, este es más sería expandido. No se apiada de mí mi corazón. Me parece un verso extraordinario, de tremenda carga emotiva, ¿sí? Mi propio corazón me atormenta, no se apiada de mí, no me tiene compasión. Pero enseguida, en lugar de seguir el hilo de lo que espera, es decir, de lo que promete ese verso, el poeta se frena y como un diablito que tiene atrás le dice, un comienzo exigente. Como si estuviera diciendo, che, ¿qué te has dado? ¿Vos crees que vas a poder seguir con esto? Duda y sigue. Y ahí cita otra frase que en realidad la afanó de Kafka. Él mismo lo dice, no es que yo esté ¿cómo es? Infringiendo un secreto. El propio poeta lo explica. Con una hermosa herida vine al mundo. Dice un cuento de Kafka. Fue todo mi bagaje. Después calla, abandona su ensayo de lirismo y sale a caminar. Bueno, entonces de ahí lo de Paseo Sentimental. El poema tiene varias secciones. Yo les voy a leer algunas. La idea de un desdoblamiento del sujeto que habla está tomada posiblemente de Eliot. De hecho, empezaba con una cita de Eliot. Let us go then, you and I, del Prufrock de Eliot. Vámonos pues, tú y yo, y la misma persona. Bueno, uno habla consigo mismo, ¿no? Bueno, yo tengo esa costumbre ahora. Me digo cosas, yo me miro al espejo y pero cosas así, eso parece que no es tan de estar. He leído hace poco que no es un problema psiquiátrico, sino que es bastante común en el humano. Bueno, me consolé. Pero en realidad, el poema, fíjense por ejemplo, la segunda sección dice así: caminemos, mi perro, caminemos. También ese verso está robado de Bancha. Aún no escoltan las voces de los otros. Fíjense que él habla de su voz lírica, pero en tercera persona. Él, ahora, el yo es él. Y el yo que habla parece otro. En realidad son tres los perros que lo siguen. Ahí, de golpe, caminemos, mi perro, caminemos, todavía es algo lírico, ¿no? Algo que me parece un canto, ¿no? Pero él lo rebaja. En realidad son tres los perros que lo siguen. Los cachorros retosan en luchas fratricidas, en tanto el zoilo corre tras los telos. El zoilo, ya con eso, ¿no? No es un perro ilustre el zoilo, es un perro, ¿no? Marca perro. El arenal desborda los confines y la hora es propicia. En la ribera reina soledad feliz, plantas y pájaros. Vamos a ver cómo de a poco en el poema ese deseo de desahogo lírico, que ahí es donde el alma se expresa de verdad, va a ir ganando lugar cada vez más y el poema va a ir cobrando vuelo y se va a ir convirtiendo en la maravilla que es. Después dice, hay momentos de desaliento también, de desaliento. El poeta confiesa como que no está a la altura de su propio asunto, ¿ven? Y dice, continúa el paseo vespertino y la cosecha del azul es nula. No le llegan refuerzos del lenguaje. Arde la biblioteca.
no hay palabras, no hay ilusión verbal. La mente en blanco pierde al antagonista y el interlocutor. Se impone dar un golpe de timón. Buscando ese otro tono, anota escuetamente: has llegado a la edad en que tu otro yo te es necesario. Entonces, después llega un momento, sí, de verdadero lirismo que les quiero leer, que me parece muy bello. Y acá se diría que por un rato el diablito censor, ese crítico irónico, guarda silencio ante esto. Cunde el silencio al ocultarse el sol, se embeben en tiniebla los colores y las formas extreman su agonía. En la calma se plasma un espejismo en el que fin y para siempre se unen. Él vuelve a su morada con la idea de repasar Edipo, el de Colono. Roza el primer murciélago su sien y la página astral exhibe el lujo del texto arcaico que ya nadie lee. Yo creo que acá tenemos una mención directa de lo sagrado. Lo sagrado. A mí me parece lo sagrado, ¿sí? En medio de todo ese contexto irónico, un poco decepcionado, dubitativo, de pronto aparece lo que es la raíz última y primera de la poesía, o sea, lo sagrado. Lo sagrado. Goethe decía: lo sagrado es lo que mantiene unidas muchas almas. Esa hermosa metáfora, la página astral, no es solo el cielo estrellado, sino que es el orbe divino que los humanos siempre buscaron en el cielo estrellado. Pero esa página ahora, dice el poeta, es un texto arcaico que ya nadie lee. El hombre se siente solo de cara a lo sagrado. Qué extraño, lo sagrado es lo que mantiene unidas muchas almas. ¿Cómo voy a estar yo solo frente a lo sagrado? Solo consigo mismo en la escritura, solo en la trágica compañía de sus fantasmas y sus ruinas. De todo eso, sin embargo, puede todavía extraer belleza. La mención de Edipo en Colono, la última tragedia de Sófocles, no es casual. En esa tragedia, el antiguo rey de Tebas, Edipo, ciego, lleno de penas, llega a Colono, patria de Sófocles. A mí me pareció siempre extremadamente conmovedor pensar que el viejo Sócrates nonagenario escribió esta tragedia y trajo a su antiguo héroe, que lo había hecho famosísimo en su edad madura, Edipo, a morir a Colono, la aldea donde él nació. Como si juntara su vida con la vida de su héroe y la identificación fuera completa. Ahora ese Edipo es él, ¿cierto? Entonces, Edipo llega a Colono acompañado por sus hijas, por sus dos hijas, Antígona e Ismena, y llega allí para morir. ¿Cuál es, mientras tanto, esa tragedia de este hombre a quien su propio corazón no le tiene piedad? Porque uno se puede preguntar eso, ¿de qué no te tiene piedad? ¿Qué es lo que te dice ese corazón que no te deja? La respuesta proviene de los sueños. En los sueños está la verdad del desesperado y la única luz posible para su vida. Así dice: mientras él se desgasta día a día, la figura del sueño ignora el tiempo. Amó una vez, a nadie quiso tanto. Y torna el contracanto de Rondón. La esperanza no pierde su osadía, secretamente aguarda todavía, no se apiada de mí, mi corazón. Si mientras hay esperanza, hay sufrimiento, ¿verdad? Hay dolor, pero también hay vida. Cuando se acaba la esperanza, se acaba el dolor, pero se acaba la vida también.
En las secciones siguientes, ahí encontramos todos los registros, desde lo onírico hasta lo heroico, lo resignado, lo sencillo y doméstico. Por ejemplo, acá dice: ya todo es lejanía alrededor, un puñado de moras y unos higos sobre una losa blanca, en cruda luz situados, dicen más que el cáliz quebrantado del amor. Tantas veces yo he oído hablar del objetivismo y de pintar objetos, y acá tenemos ese ejemplo, pero ¿en qué contexto? ¿Verdad? Cargado de sentido, no la naturaleza muerta, sino un cuadro muy simple, una losa blanca, una taza donde hay unas moras y unos higos, que evocan la frugalidad, ¿cierto? Y la soledad total, ¿verdad? Y dicen más que el cáliz quebrantado del amor. Si la losa, la taza de losa, es cáliz, ¿no? Una vez más, la alusión a lo sagrado. Voy a terminar de leer el final de este poema, para que el poema alcance lo que buscaba, escribí yo. Es preciso que se alce lo más alto que pueda. Se alza en efecto hasta la esfera trascendente, hasta las nubes de Magallanes, esas dos pequeñas galaxias pequeñas, satélites de la Vía Láctea. Y allí se consagra. El corazón que no se apiadaba del hombre ahora se convierte en una conmovedora ofrenda. La atención es extrema en el jardín, se aquieta en el silencio la palabra. No obstante, el horizonte que despliegan las turbulentas nubes magallánicas, el corazón se ofrece en la hornacina de las manos que se unen sobre el pecho. El pecho hiende el viento, es la proa de un navío llamado soledad. Voy a ir cerrando con, a la soledad del hombre solo se le une claramente la soledad del poeta, que va por caminos propios, no trillados, oyendo quizá la rechifla o el silencio de la incomprensión de la mayoría. Esto, por supuesto, no es nuevo. No es que Ricardo Herrera no tenga lectores. Por lo menos tiene uno que está acá presente, y seguramente tiene unos cuantos más, eso lo sé de buena fuente. Pero es claro, uno siente siempre esa soledad de otros, ¿no? De otros posibles lectores que no lo van a leer. En fin, eso no importa. Y decía que no es nuevo porque en la sátira 10 de Horacio, del libro primero, dice Horacio: vuelve y vuelve el punzón, si versos dignos de segunda lectura has de escribir, y no te afanes porque el vulgo te admire, contento con pocos lectores. Horacio era de opinión que hay que volver y volver el punzón. Los romanos escribían en tablitas enceradas con un stilus, un punzón que tenía una punta para escribir en la cera. La tablilla venía cubierta de cera de abejas, y ahí con la punta del punzón iba escribiendo las letras. Y atrás tenía una espatulita con la cual, al volver el punzón, se tapaban las escrituras, se volvía a poner la cera en su lugar y se alisaba para volver a escribir. Por eso vuelve y vuelve el punzón implica corregir. Es claro que Horacio tenía pocos lectores, pero uno de esos lectores era el emperador, ¿no es cierto?, César Augusto. Otro era Mecenas, el primer ministro, y tenía un montón de amigos bastante influyentes que admiraban su poesía. Eran pocos, pero pesados. Y además él estaba seguro de la inmortalidad de sus versos. Fíjense, Horacio murió en el año 8 a.C., un poco antes de eso, en el 23 a.C., escribió: no moriré del todo, lo mejor de mí evitará los funerales. Es decir, lo mejor de mí, mi pensamiento, va a quedar para siempre escrito acá. Y él auguró que su poesía iba a vivir mientras existiera Roma y la Vestal subiera las gradas del templo de Júpiter Capitolino al lado del pontífice. Todo eso no existe más. Lo único que queda de Júpiter Capitolino son 2 columnas, pero la poesía de Horacio ahí está tranquila, ¿verdad? Es decir, superó su propia
su propia profecía. Eso hoy, por supuesto, yo puse así, la probabilidad de que una obra actual sobreviva a su autor parece cercana al cero absoluto de los espacios interestelares. Así que muerto el autor, muerto el perro, se acabó la rabia. Esto sí que es una situación nueva, provocada por lo que un francés llamó el imperio de lo efímero. Antes no era así, incluso en tiempos mucho más cercanos que los de Horacio. Yo voy a recordar acá un poeta argentino que todos ustedes conocen, todos ustedes seguramente lo conocen, que se llama José Hernández. En las estrofas finales de la Vuelta de Martín Fierro se lee esto: y en lo que explica mi lengua todos deben tener fe. Así pues, entiéndanme, con codicias no me mancho, no se ha de llover el rancho, en donde este libro esté. Permítanme descansar, pues he trabajado tanto, en este punto me planto y a continuar me resisto. Estos son 33 cantos, que es la misma edad de Cristo. Y guarden estas palabras que les digo al terminar. En mi obra he de continuar hasta dársela concluida, si el ingenio o si la vida no me llegan a faltar. Si la vida me falta, ténganlo todos por cierto, que el gaucho hasta en el desierto sentirá en tal ocasión tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerto. Pues son mis dichas desdichas las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia, me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar, acotar, hacer observaciones? No, para faltarme el loco. Sería lindo, sí, recibir un poco. Tenía otro poema, pero me pareció ya demasiado, no quiero cansar. Aparte, después de eso, de Hernández, tan hermoso, ¿no? La palabra ufanos, fíjense, esa palabra. La palabra que hoy ya no se usa casi nunca, pero todos sabemos lo que es. Ellos guardarán ufanos en su corazón visto. No dice orgulloso, no dice, está bien, tiene que buscar la rima, ¿no? Pero pues son mis dichas, desdichas. Se permite incluso un juego de palabras un poco trivial en ese final tan emotivo y tan noble de su poema. Pues son mis dichas, desdichas, las de todos mis hermanos. Es que el poeta se siente el portavoz, ¿verdad?, de una comunidad, que él sabe que lo va a leer, que lo va a seguir, que encuentra en el poeta la voz que necesita para expresarse. El poeta no habla solo por él, sino por muchos, por una comunidad. Ahí tenemos de nuevo lo sagrado, creo yo. Lo sagrado, el sentir que el poeta no es un hombre aislado que escribe para nadie, sino un bate, ¿cierto? El portavoz, la palabra de algún modo revelada. Entonces, no revelada quizá por Dios, pero bueno, hay algo de religioso en este final de Martín Fierro. Son mis dichas, desdichas, las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia. Me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. Después él mismo decía en otra parte, mucho ha habido que mascar para echar esta bravata, ¿no? No es fácil poner una cosa así sin quedar en ridículo, pero él sabía que cualquier cosa podía pasar menos quedar en ridículo para un hombre que había escrito el poema quizá más importante de la historia de la literatura argentina. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿No hay preguntas? Sí, me acabé como parece que vaya con... Bueno, desde ya entonces le agradecemos a Alejandro con un aplauso el esfuerzo de estar aquí presente hoy. Mirá
Mira, sí, ¿Te colgaste? María Esther está por preguntar algo, me parece, desde hoy. Me mira con una cara como Que no sé nada. yo no estudié en el libro. Que no sé nada ni de mí. Bueno, ahí, sí, nadie me pregunta, pero si quieren que me explaye un poco sobre esto de Hernández, me parece un fenómeno extraordinario lo de Hernández, porque, bueno, sabrán ustedes que él publicó la primera parte del Gaucho Martín Fierro, se llama así, el Gaucho Martín Fierro, en el año 1872. Estaba prófugo de la justicia, porque él había estado a las órdenes de Ricardo López Jordán, que se convirtió en el jefe del resto del Partido Federal después de lo que ellos consideraban la deserción, la traición de Urquiza. Y entonces, lógicamente, era un ejército que andaba deambulando por Entre Ríos, Corrientes, y finalmente Mitre les mandó a las tropas federales, entre comillas, porteñas, comandada por un teniente coronel, que después se hizo bastante conocido, se llamaba Julio Argentino Roca. Y las tropas de Buenos Aires vencieron a los jordanistas en la batalla de Ñembe, de Corrientes. Después de eso, Hernández cruzó la frontera, se fue a Brasil, parece, eso no muy seguro. Algunos dicen que cruzó por Federación. Fermín Chávez es uno de sus biógrafos más serios y ha escrito sobre esto. Después trató de volver, entonces recorrió todo el Uruguay y llegó a Montevideo y cruzó a Buenos Aires en el año 1872. Estando allí, recibió la visita de un poeta uruguayo que se llamaba Antonio Lucich, y había escrito un poema gauchesco que se llama Tres Gauchos Orientales. Se lo mostró, Hernández le hizo algún elogio. El poema no es muy bueno, pero le dio a Hernández como el impulso que necesitaba. Se le dio vieron, a veces cualquier cosa abre el tesoro escondido. Que se sepa, Hernández nunca había escrito nada antes. Por lo menos no tenemos ningún registro. Era ya un hombre maduro para lo que se consideraba en la época. Había nacido en el año 34, ¿no es cierto? Estaba cerca de los 40. La gente se moría a los 45, o sea que tener 40 años ya era un hombre grande. Y él andaba prófugo. Entonces se escondió en un hotel que estaba, creo que en la esquina de lo que es la Casa Rosada, ¿no? Por esas calles así. O sea, se fue a refugiar en el corazón del monstruo, es decir, a pocos metros donde podían encontrarlo. Una buena idea, ¿no? No indigna de Edgar Allan Poe, la carta robada, ¿no? Para esconder algo hay que dejarlo casi a la vista. Bueno, y allí escondido en ese hotel escribió el Gaucho Martín Fierro de un tirón, ¿no? De un tirón, en pocas semanas, y lo mandó a publicar en una edición muy barata, en un papel que era como de diario. No solo lo mandó a publicar, sino que miren ustedes, le mandó una copia al general Mitre, que era su enemigo político más acérrimo y a quien él más detestaba como político, pero era un colega en las letras. Tal era la caballerosidad de esa época. Es decir, yo, mire usted, si pudiera matarlo, lo mataría, pero mientras tanto, si quiere leer mi poema, se lo voy a agradecer. Le manda una copia y Mitre le responde con un elogio moderado. Dice que su poema es como un retazo de la realidad, que para la época, el criterio de la época era un elogio. Bueno, más allá de todo eso, parece que tampoco abusó de su poder Mitre para empezar a buscarlo o cosas así. Igual, ya en esa época, el presidente era Sarmiento. Al año siguiente, Sarmiento puso precio a la cabeza de Hernández junto con la de otros jordanistas, y que Hernández se tuvo que ir al Uruguay de nuevo, ¿no? Pero su libro ya andaba circulando. Pasaron 7 años, la vida de Hernández cambió mucho, se convirtió en senador, primero fue diputado provincial y después senador provincial por la provincia de Buenos Aires, y en ese, ya en un contexto muy distinto, había además mejorado mucho su situación económica y familiar, y escribió la segunda parte, La Vuelta de Martín Fierro. Es una segunda parte conciliadora, de cierto modo. La primera parte termina con la huida, ¿se acuerdan?, de Fierro y Cruz a los indios, a vivir con los indios, porque no pueden vivir entre sus hermanos de sangre, ¿no? Están expulsados, es
la exclusión más cruda, ¿no es cierto?, que se pueda pensar. El gaucho es un extranjero en su propia tierra y tiene que irse a vivir entre sus enemigos, digamos, de modo, así lo veían, entre los indios. Entonces ahora Hernández escribe la segunda parte para mostrar cómo quizás es posible que el gaucho se integre al nuevo país que se está gestando, porque ahora es parte del gobierno, está en la legislatura, tiene otra mirada y se da cuenta de que dejarlo al gaucho así, sin patria, ya no sirve, ya no es muy romántico, pero no. Él ahora es consciente que tiene detrás muchos miles de lectores. Al principio le escribió esto, salió del alma, lo publicó, no sabía qué suerte iba a correr. De pronto, cuando él publica la segunda, tiene 11 ediciones de la primera. Para la época era muchísimo, cerca de 40.000 ejemplares había vendido. A mí me encantaría vender 40.000 ejemplares, digo, aún hoy que se venden por ahí 1 millón de ejemplares vendidos en la solapa, como si tantos millones de moscas no pueden estar equivocadas, ¿no? Esa es la idea de la cantidad. Y entonces Hernández ahora es consciente de que su poesía ha llegado a la campaña, que es leída entre los gauchos, y siente la responsabilidad de educar a ese público lector y no dejarlo sin nada, desamparado en medio de la desesperación. Y por eso quizá esa es una de las motivaciones de escribir La Vuelta de Martín Fierro, donde trata de mostrar que de algún modo el gaucho puede integrarse. Termina esa parte que dice: el gaucho debe tener escuela, iglesia y derechos, ¿no? Pero había algo dentro de él de indómito que no cuajaba con esto. Si uno lee atentamente esa segunda parte, ve que junto a este propósito, digamos así, conciliador, hay otras partes donde sigue la guerra, Picardía, por ejemplo, el gaucho Picardía, que cuenta una historia muy parecida a la de Fierro, dice por ahí: la provincia es una madre que no defiende a sus hijos. Y en otra, peor todavía, dice: pero el gaucho es argentino solo para hacerlo matar. Es decir, que estos ejemplos muestran que la vena más satírica y más dura de Hernández seguía viva y que no se tragaba fácilmente eso del progreso. Pero finalmente queda, más allá de la circunstancia histórica, este final del poema donde Fierro, después de aconsejar a sus hijos, los despide y se van a los 4 vientos, dice, y cambian de nombre. Cambian de nombre. Debe ser algo mágico. Cambian de nombre como para que los lectores entiendan que pueden asumir cualquier forma esos 4 hijos de Fierro, esos 4 hombres, ¿no? Fierro y sus 2 hijos y el hijo de su amigo, Picardía, el hijo de Cruz, ¿sí? Pueden asumir cualquier otro nombre y se van a desparramar a los 4 vientos, los 4 puntos cardinales. Y por eso ese final que les he leído, donde él de algún modo deja un mensaje, no solo para los gauchos, sino para todos. No es para mal de ninguno, sino para bien de todos. ¿Qué lección nos dejó? Bueno, ya he abusado de su paciencia. Si alguien quiere hacer una pregunta, otra pregunta. Ahí tienen un poeta que no escribía para otros poetas, ¿no? Escribía para los gauchos o para quien fuere, o para la posteridad. En toda los escritores argentinos del siglo XIX sienten su actividad literaria como una actividad política, sobre todo. No lo ven solo como una actividad profesional literaria. Eso vino después, ¿no? Vino después. Bueno, entonces, sí, un aplauso para Alejandro.